En mayo, en algunos países se conmemora a la salud mental materna y perinatal. Hoy vamos a hablar entonces con María del Carmen Rodrigo, ella es psicóloga clínica, sobre esta etapa de la vida, la salud mental en estas etapas pre y perinatales. Bienvenida María del Carmen, siempre es un gusto conversar contigo. Hola Clara María, ¿cómo estás? También es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Bueno, un poco en este mes he estado revisando todas las nuevas tendencias hacia las maternidades, ¿no? Las diferentes formas de maternar, las diferentes formas de acercarnos al rol, de crear vínculos con nuestros hijos. Y entonces una de las áreas que me interesó fue justamente esta de la prenatal y la perinatal, porque aborda, primero, que es bastante reciente y tiene que ver con todo lo que es el proceso de la mujer que quiere maternar. Y además, el primer periodo en el que la madre materna, se calcula perinatal hasta el año o 2 años, dependiendo de la corriente. Entonces me pareció súper importante que hayan movimientos e institutos en México, en España, aquí aún no, que yo sepa, preocupados en promover el cuidado de la salud mental de esta mujer y obviamente el impacto que el cuidado de su salud mental va a tener en el niño. Totalmente. Este concepto perinatal tiene que ver con un proceso que acompaña a la mujer en instancias de muchos cambios. Cambios en el entorno, cambios en su cuerpo, cambios hormonales, cambios en las relaciones interfamiliares. Uno creería que no. Cambio en la lactancia, por la lactancia. Correcto. Hay muchos elementos que se deben considerar. Por ejemplo, un cambio que es constante es el tema hormonal y es súper complejo aún. Es más, hay muchos estudios que están dándose en cómo las hormonas femeninas impactan en cada una de nosotras. ¿Ya? Entonces, todo como decirlo, este cóctel de hormonas que tienes provoca en ti reacciones diferentes y te van marcando frente al contexto familiar, a esta suegra, a esta mamá tuya que viene a verte, a este esposo, incluso frente al bebé. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante de atender, porque además la madre, al estar recién parida, sí pierde un poco bastante, su autonomía, su identidad, porque debe estar cuidando a este ser que tiene. Entonces esto la pone en un lugar desconocido, nuevo. Cuando digo desconocido no estoy diciendo ni bueno ni malo, estoy diciendo que no se conoce, porque como seres humanos, por más que estudiemos, que leamos libros, que escuchemos a las personas, no vamos a experimentarlo hasta no vivirlo. O sea, para poder estar allí, tenemos que estar allí, no hay otra forma. Entonces, la madre que nace con el niño, esa es la que es atendida en este periodo, en varios ámbitos. Cuando hablamos de perinatal, de salud perinatal, hablamos de varios ámbitos: físico, hormonal, social, mental, todos estos otros elementos que además van a marcar la calidad del vínculo con esa criatura. Y eso era lo que quería destacar. Tú dices que el cuidado de la salud prenatal y perinatal de la mujer garantiza la vida del bebé sano. La calidad de vida, por supuesto. Por ejemplo, en México habían algunas estadísticas, no las puse por un tema de tiempo y de concretar los objetivos del artículo, pero habían varias estadísticas que hablaban de cómo un niño sí puede verse afectado cuando la mamá no puede suplir sus necesidades, o cuando la mamá está desconectada del rol, o cuando la mamá no tiene el soporte necesario. No es lo mismo, también tiene que ver con la edad de la madre. No es lo mismo la madre adolescente que la madre joven, que la madre adulta mayor. O sea, me parece horrible el término, pero se le dice adulta mayor a la madre que está por encima de los 30 o 35 años. Ya, la maternidad a los 30 no es igual que a los 24, ni a los 20, no se diga a los 14 o 15 cuando hablamos de embarazos maternos. ¿Y sabes qué? Creo que también incide mucho la época. Hace 25 o 30 años, una mamá que quedaba embarazada a los 38 era considerada por el médico o por su familia tal vez una mamá irresponsable. Añosa, le decían una más madre que añosa, era como, ¿por qué pasó esto?
Es decir, sí, había un juicio de valor, un juicio por parte del médico, tal vez de la familia, pero hoy en día vemos madres que tienen 38, 40 años, que empiezan a seguir sus propios procesos acorde a sus necesidades personales y profesionales, por ejemplo. Y ahí también hay un trabajo importante de salud mental, porque además son esas madres que, en primer lugar, ya tienen otro entorno. Imagínate cómo tenían que lidiar esas madres de hace 25, 30 Horrible, años con el juicio de que tuviste tu hijo, no sé, a los 20 y el otro a los 37 o 38, pero la sociedad te decía, ¿qué pasó? Te Claro, están ¿en qué juzgando. pensabas? Ajá. Claro, como este entorno que hablaba de ti. Ahora el entorno no te juzga por eso, porque ya hay muchas madres en el mundo que están haciendo una maternidad un poco más tardía. Entendemos que médicamente a partir de los 35 evidentemente pasan muchas cosas orgánicas que tal vez disminuyen las posibilidades de la maternidad. Correcto. Y de eso que hay líneas o corrientes que dicen que no es tanto así, pero bueno, yo no soy médico y no me voy a meter en esa área. Exactamente. Sin embargo, sí creo que el entorno también o te ayuda o no te ayuda. Y en ese sentido, por ejemplo, también hay una carga muy fuerte en la madre contemporánea, y es la carga de laboral, profesional, de la consecución de objetivos, de sueños. Entonces viene esta como ambivalencia, y al ponerlo como ambivalencia es complicado porque deberían poder estar juntas. Sí. No deberían estar una más pesada que la otra, deberían poder estar juntas, ese proceso de salud mental de madre y de salud mental de profesional y esposa y mujer, y pues es bastante amplio y complejo. Mira, justamente cuando sabía que venía este tema, el primer tema en el que pensé fue desromanticemos la maternidad, porque hay una tendencia a vender la maternidad como algo que más o menos, y voy a ver al niño, el niño me va a ver y vamos a hacer uno y esto es alegría y felicidad para siempre, y esto no es así. Sin embargo, es tan amplio que preferí escoger este tema. También esta fue una de las cosas que incidió para la selección del tema, este tema chiquito, para comenzar a hablar de esto que tú dices, ¿no? De cómo para las madres sí carga peso lo que la gente te dice. Ramona Mercer fue una enfermera que incluso sacó un PhD en enfermería y fue profesora universitaria, y ella hablaba de, su teoría se llama la creación del rol materno. Por aquí lo tengo. Y ella nombra... Adopción del rol materno. Adopción del rol materno, sí. Yo decía, me falta una palabra. La adopción del rol materno. Entonces ella decía que es algo que practicas, ¿ok? Inicialmente lo comienza a estudiar y lo comienza a ver en adolescentes, porque como ella trabajaba en un hospital, llegaban jóvenes muy, muy chicas con niños, y entonces, o embarazadas, sin saber qué exámenes hacerse, cómo cuidarse a sí mismo. Imagínate, si no puedes cuidar de ti mismo, ¿cómo cuidas de un niño? ¿Ya? Entonces ella comienza a desarrollar la teoría con adolescentes, pero luego se da cuenta que es algo que le pasa a la mujer, que tiene que crear este rol a partir de la práctica, y propone varios elementos que pueden hacer que este rol fluya más fácilmente. Entre esos está el apoyo social. Fíjate que Ramona Mercer dice que el apoyo social es uno de los elementos que le va a permitir a la madre de asumir el rol de una manera más saludable, ¿ok? Va a permitirle cuidar al niño, por eso mejora su calidad de vida y el vínculo con el niño. Va a permitirle cuidar al niño de una manera más consciente, más sensible, más conectada, más auténtica. ¿Por qué? Porque esta madre tiene espacios en donde se potencia, se refuerza, es valorizada en lo que hace, ¿ok? Cuando esto no se logra, su salud mental se ve afectada, porque entonces yo no sirvo, yo no puedo, tal vez no debía haber sido mamá, que son reflexiones que acompañan a las mujeres en este primer tiempo, ¿ok? Es súper interesante la adopción del rol materno que propone Mercer, porque ella también dice, por ejemplo, que hay un rol paterno y que el rol materno se va a construir también en una base con el trabajo activo que el padre tenga, y viceversa. Como quien dice, mientras la madre está más activa, provoca movimiento en el padre, mientras el padre está más activo, provoca un movimiento afectivo. Cuando digo movimiento afectivo, consciente en la madre. Entonces establecen vínculos entre la familia como tal, que permiten que la calidad de vida del niño sea mejor.
Claro, trabajando entonces la salud mental no solo de la mamá, sino del núcleo familiar. Exactamente. Y que un entorno pueda entender ese proceso de salud mental, porque el entorno, tú lo dijiste, era uno de los aspectos y pues sí, de todas formas incide, por ejemplo, a la hora de identificar qué le está pasando a esa madre y cuáles son esas necesidades. Totalmente. Mercer propone también el autoconcepto. ¿Okay? Desde la psicología, desde la teoría, la autoestima, la teoría de autoestima, el autoconcepto es una de las herramientas más importantes y es la forma en la que te ves a ti misma. Entonces, si tú estás acompañada, si tú estás reforzada, si amablemente alguien dice, mira, aquí puede haber un error, hay que hacer esto y esto de acá, tu autoconcepto va creándose también en cuanto a tu maternidad. ¿Ok? Porque al estar en casa, una mujer que ha trabajado todo el tiempo y se queda en casa, un poco se pierde en su propio autoconcepto, porque es que será, ahora ya no quiero volver al trabajo, ahora me quiero quedar aquí, ahora voy a hacer esto. Por eso este primer periodo en la maternidad es un periodo de muchos cuestionantes. Muchos, sí. ¿Okay? Y tiene mucho que ver con este surgimiento del rol materno que estoy asumiendo. Yo recuerdo hace algunos años una amiga que me decía, es que yo estoy aquí, obviamente estando meses, ¿no? de brazos, acababa de nacer y pasaban pocos meses y decía, yo veía como si fuera una película, la vida de todos iba pasando, pero yo estaba en el mismo lugar y era como una espectadora de la vida del resto, mientras yo estaba en la casa con este bebé, obviamente criándolo y todo, pero era como si la vida de esta persona se detuviera. También, porque obviamente tengo muchas madres alrededor, cercanas, amigas, etcétera, esta forma de por ejemplo, ¿y ahora qué hago con mi trabajo? Todos los días trabajaba a tiempo completo. El último testimonio que escuché hace poco fue de unos abuelos que me contaron que su hija, porque hace un par de meses tuvo a su nena y ella estaba buscando cómo ya ser más flexible con sus horarios laborales. Es decir, como que ella empezó a redimensionar su vida. Empezó a decir, ¿y ahora por qué camino me voy? Me encantaría seguir estando con mi hija, pero además quiero seguir trabajando. ¿Cómo puedo lidiar con ambos? Entonces quería encontrar nuevas formas de lidiar con ese nuevo periodo de vida. Y creo que tú dijiste algo que me llevó a mí a pensar que cuando nosotras estamos, y digo nosotras, pues las mujeres que somos las que estamos dando a luz y damos la lactancia, obviamente tenemos el apoyo de nuestro compañero y de nuestra familia, pero finalmente eres tú, ¿no? Estás ahí con tu bebé y nadie más le puede dar alimento que no seas tú en la medida en que estés dando de lactar. Y hay un vínculo muy fuerte y además hay muchas cosas pasando en tu cuerpo que todavía no te permiten arrancar como desde cero en la carrera. Es que no puede. A ver, lo que pasa, tu amiga, alguien decías tú que como decía, veía la vida de los demás avanzar. Sí. Fíjate que también, esto no lo consideré aquí porque básicamente iba a hablar de la salud mental y los efectos, pero dentro de este periodo también se presenta la depresión posparto. La depresión posparto corresponde al periodo perinatal y tiene que ver con aquello que la mujer que ha decidido ser madre perdió y que no dimensionó. Porque tú dices, ok, voy a tener este bebé y voy a volver a mi trabajo eventualmente. Pero muchas veces pasa que, mejor dicho, no muchas veces pasa, te tienes que quedar 3 meses con el bebé, porque es lo que tú dices, si no me quedo yo, ¿quién le va a dar de comer? ¿Qué va a pasar con él? Y esos 3 meses pueden ser asfixiantes, porque está constantemente la madre, puede ser, estoy hablando de posibilidades. Sí, siempre hay casos, obviamente no estamos generalizando, Exacto. así es. Puede ser que esta madre esté como cuestionando qué va a pasar. Voy a poder volver y cuando vuelva, ¿cómo va a ser? Y además se junta esto que tú decías del cuerpo, o sea, tu cuerpo no es igual. El 80% de las veces las madres no quedan con el cuerpo que tenían antes. Hoy por hoy está muy bien, hay mucha gente que se cuida, por eso se habla de la maternidad en el periodo prenatal, porque mantienes tu ejercicio, si eras una persona fitness, aunque tus seas cuidados. Una persona fitness después o después, igual volver a esa rutina es extremadamente duro. Y no lo vas a lograr. Porque las madres no están durmiendo bien, porque la rutina le cambió. Es un gran desafío volver
a levantarte una hora para empezar a hacer tu ejercicio. Ahí hay un duelo también. Esas son las pérdidas de este periodo del que casi nadie habla. Por eso para mí era un poco dejar de romantizar la maternidad, porque sí, es una experiencia maravillosa, me encanta. Sin embargo, hay tantas cosas que creo que debemos hablar y decir para que podamos acompañar a las que están por ser madres. Esta es una de las cosas que más pesa. O sea, yo el otro día estaba en una charla y alguien me decía, pero usted no está a favor de ser madre. Y yo, por favor, yo tengo hasta una hija adoptada. Claro. O sea, incluso tengo un hijo adoptado. Entonces, amo la maternidad. Es solo que creo que debemos de hablar de estas cosas para que cuando veamos una madre primeriza o cuando haya una mujer que no sabe si ser o no madre, podamos tener caridad y entender y recordar nuestra propia historia. Sí, y tener como mucha empatía, hacer las preguntas correctas. ¿Necesitas la ayuda o no la necesitas? Exacto. ¿Puedo estar ahí contigo o no te interesa? Es decir, como ser mucho más directa, y sobre todo creo que las mujeres podemos ser más cercanas a ese tipo de preguntas si has vivido la maternidad. Totalmente. O sea, yo recuerdo, hay casos, por ejemplo, que las mamás no quieren que se le acerquen al niño, porque también pasa mucho que estás todo el tiempo, la palabra que me viene a la cabeza es como miedosa, ¿ya? Todos estos cambios hormonales te provocan una hipersensibilidad. Entonces, sí, toda mamá tiene miedo, pero hay mamás a las que les puede impactar mucho más. Entonces, no quieren que llegue, y si la red social, si el apoyo social no pueden comprender el momento en el que esta mujer está, para ella va a ser insostenible. Y esto, por supuesto, que impacta en el vínculo que establezca con la criatura. Claro. Es imposible que no impacte. Y ese es el enfoque principal de esto, ¿no? Que estamos hablando de la importancia de la salud mental materna, prenatal y perinatal, porque tiene una conexión directa con el bebé, además. Totalmente. Y en ese sentido podríamos hablar tal vez de qué puede percibir este bebé, es decir, el bebé puede percibir el estrés, el bebé puede percibir el cansancio, puede pasar algún tema con la lactancia en ese momento, tal vez de una depresión. Hay un libro que se llama El primer año de vida del bebé, no tengo ahorita el autor a la mano, es un libro que podemos consultar, tiene algún tiempo, y habla muchísimo de cómo el estado anímico impacta directamente, de la madre, impacta directamente en el niño. Los niños perciben todo a través de la piel, están estructurando su sistema neuronal a partir del momento en el que la mamá lo tomó en sus brazos. Entonces, por supuesto que el niño puede percibir si la mamá está molesta, si la mamá está cansada, si cuando... fíjate, te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Entonces, la mamá no está durmiendo bien, tiene que alimentar a esta criatura cada 3-4 horas, tiene 2-3 noches en este ritmo, y ella quiere, porque la madre quiere estar con su hijo. Sin embargo, también tiene dolor, porque de repente la lactancia está siendo una experiencia diferente. Ella va a estar con sentimientos encontrados, y esta criatura lo va a sentir. Entonces, si una mujer está preparada para saber, esto te va a pasar, es normal que quieras cargarlo en tus brazos y que otro momento digas, por favor, llévatelo tú, necesito bañarme tranquila. Uh-huh. ¿Ya? Si alguien te lo dice, como mujer vas a estar preparada para lidiarlo. No te va a cargar la culpa, no te va a cargar la sensación de no puedo con esto, me sobrepasa. Y si te carga esta sensación, vas a poder decirlo sin vergüenza. Porque además tú decías algo importante, esto no lo dice Mercer, pero sí estaba en otro de los textos que consulté, las altas exigencias que reciben en las madres actuales es una fuente de estrés, pues. Entonces es como, ¿cómo te va a dar vergüenza? ¿Cómo no vas a saber esto? ¿Cómo vas a sentir culpa? Pero es parte del proceso. Estamos diciendo que ella tiene un cóctel hormonal, que está naciendo su rol, que está practicando, que está descubriendo cómo ella ser madre frente a esta criatura. Por supuesto que va a sentir culpa y vergüenza. Y yo siento que uno también, cuando llega a esta etapa de la maternidad, te empiezas a redescubrir. O sea, eras una antes de tener hijos y eres otra después. Total. Pero eso no es de la noche a la mañana. No. Esto se va sintiendo, se va percibiendo, vas diciendo, mira, estas eran mis prioridades antes, ahora un poco van cambiando, o a lo mejor sigo teniendo un gran porcentaje de prioridad en esto, pero soy capaz de ser más flexible en estos otros entornos, y así, es como, exacto, es un autodescubrir permanente. Total, o sea, uno de los mayores retos, y creo que tiene que ver con el ser padres, es comprender que nuestros hijos vienen a exigirnos más. Tener un hijo es un compromiso a ser una mejor persona.
a revisarte. Totalmente. Entonces, claro, cuando eres mamá y el niño se levanta cada 3 horas y el niño llora y tú quieres volver al trabajo pero no quieres, o te quieres quedar todo el tiempo en la casa, ¿qué tiempo tienes para repensarte? ¿Qué tiempo tienes para descubrir las emociones que estás sintiendo? Tienes tiempo y no tiene que ver con que sea bueno o malo, es solo que no tienes tiempo. Entonces es necesario el apoyo social, es necesario saber, respetar, llenarse de empatía de parte de los que van frente a esta madre para que ella pueda conversar de lo que le pasa. Y entonces el tiempo aparezca y ella pueda construirse como madre frente a este ser. Entonces me gustaría tal vez que revisáramos puntualmente ciertas como lecciones después de esta conversación o consejos para quienes están pasando por esta etapa y puedan revisar o ver que hay una luz al final del túnel, porque es una etapa muy dura. Unas dicen es hermoso, pero hay otras que también, como lo dijimos al inicio, dicen ¿hasta cuándo va a ser así? ¿Hasta cuándo no voy a poder dormir? ¿Hasta cuándo me voy a sentir de esta manera? ¿Cuándo voy a recuperar mi cuerpo? ¿Cuándo voy a recuperar mi energía? Entonces, veamos ciertas pautas para... Tú ya dijiste una importante que es el apoyo social y el autoconcepto. Sí, si quieres refuerzarlo con yo voy algo más. a citar a Ramona Mercer. Ella dice que hay elementos que pueden ayudarnos en este periodo, ¿ok? Primero está la experiencia del nacimiento. Okay, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo lo queremos vivir? Si tú te has dado cuenta, últimamente hay muchas tendencias a quiero parir en casa, quiero hacer cesárea, quiero parto natural. O sea, ya hay mayor voz de la mujer frente a la experiencia que ella quiere vivir. Ella, Mercer, dice que esto es súper importante. Las actitudes de la crianza, cómo yo he pensado que me gustaría ser. No, informarse del tema, qué tipos de mamá hay. El otro día alguien me hablaba, pero hay tipos de madre. Por supuesto, hay tipos de mamás. Y eso es importantísimo saberlo para poder verme yo dónde estoy y hacia dónde tengo que ir si es que quiero flexibilizarme un poco. De la mano de esto va las características de la personalidad. Yo, por poner un ejemplo, yo, María del Carmen Rodrigo, soy una mujer, me estoy inventando, esto no es real, altamente obsesiva con la salud. Entonces si yo conozco este rasgo de mí, yo sé cómo manejarlo para que esto no lo coarte a mi hijo en su libre desarrollo. El niño necesita experimentar las cosas, necesita meterse cosas a la boca, como yo, dentro de este rasgo mío, voy a permitirte. Tener una conciencia de mis rasgos de personalidad. Exacto, características de la personalidad. Otro elemento importante, dice Mercer, es mi estado de salud. O sea, ciertamente, si yo estoy anémica y quedo encinta, el embarazo no va a ser bueno. Si yo no logro alimentarme lo suficiente cuando estoy dando de lactar, la calidad de mi leche va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, el elemento salud es muy importante. El apoyo social, que era un poco lo que revisábamos hace un momento, ¿a quiénes voy a oír? Porque además todo el mundo va a venir y va a creer que tiene derecho a hablarme. Pero yo como madre, ¿en quién puedo recostarme? Más allá de mi pareja. Okay. Por eso no hice la pareja, sino el apoyo social. Y el autoconcepto materno. Yo, ¿qué me voy diciendo? ¿Cómo voy experimentándome? O sea, permitirme como mamá verme. Antes no sabía cambiar pañal, ahora sí. Estoy aprendiendo. Antes no sabía cuáles son... El niño llora y no sé si son gases, si es pañal. Ves, ya voy entendiendo. No, como darme el crédito. Darme el crédito, exactamente. Sí. Esos son elementos de los que habla Ramona Mercer que hay que considerar para poder adaptar el rol materno. Sí, excelente, muy bien. Hemos conversado con María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica. El tema de hoy es la importancia de la salud mental materna, prenatal y perinatal. Y salieron algunas conversaciones en paralelo, tal vez no las que tenías exactamente planificadas, pero creo que todas vienen también de la experiencia, de la observación, de las necesidades distintas, y se nos quedan cosas porque hay temáticas un poco más complejas como, por ejemplo, profundas, como hablar de hormonas específicamente, o como la hipersensibilidad de la mujer en esa época, o la relación de pareja en esta época. Por supuesto, se consolida, crea, es diferente. O no. Exacto. Sí. O no. Es decir, hay como muchos caminos dentro de este ámbito de la salud mental, pero lo importante es lo que tú dijiste, ¿no? Como hablarlo y tener ese autoconcepto y tener el tiempo para escucharnos y mirarnos y entendernos en esta etapa tan distinta de la vida. Si alguien quiere continuar la conversación contigo, María del Carmen, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, me puede buscar en @tomateconcalma
o en @María del Carmen Rodrigo H en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias por tu visita hoy. Es un placer.